Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Breaking News, vídeo de noticias tecnológicas y esta vez muy fresquitas, chicos, con relación al iPhone 6S y sobre todo a su nuevo procesador, el A9, y también el procesador A9X que podría montar el próximo iPad. Se rumorea que este procesador A9 tendría la arquitectura SIP, System in Package, una arquitectura que ya fue utilizada en el último producto de Apple, el Apple Watch, donde dentro de una pastillita se integraba el procesador, la GPU gráfica, la memoria RAM, los sensores y alguna circuitería extra. Parece ser que esta misma tecnología se va a utilizar en el procesador A9, integrando en una misma pastillita el procesador, el módem y también la circuitería del control energético. De esta manera, chicos, se dice que tendríamos el procesador un 15% más pequeño que en el del iPhone 6, en el A8, ¿no? Y esto nos da dos datos bastante importantes. El primero, tenemos más espacio porque varios componentes de la placa base se van a integrar dentro de esta pastillita y además va a ser más pequeña, por lo tanto la placa base en sí también va a ser más pequeña, dejando quizás más espacio para más batería. Yo cuento con ello y lo espero, chicos, porque al iPhone le hace muchísimo la batería, chicos. Por otro lado, también al ser una pastillita más pequeñita, los componentes son más pequeños y entonces el flujo de los electrones realmente va a recorrer distancias más cortas. Esto hace de que vayan más rápido, por supuesto, de que el procesador pueda ser más rápido por otro lado, pero sobre todo va a hacer que el consumo energético sea muchísimo mejor, que gaste menos batería, que no se caliente tanto, etc. También se rumorea, chicos, que este procesador A9, por supuesto, lo está montando Samsung, como viene siendo habitual en todos los procesadores de Apple. Bueno, pues parece ser que va a utilizar la tecnología de Samsung de 14 nanómetros en contra de la tecnología de 20 nanómetros que estuvo utilizando el anterior procesador, el A8. También se han filtrado datos empíricos del rendimiento del procesador, chicos. Os tengo que decir, para ponernos en situación, que el iPhone 6 con el procesador A8 tenía un rendimiento en single core de 1610, o en la aplicación de Geekbench al final daba estos puntos, ¿no? Y en multicore daba 2890. Nos encontramos, chicos, con que este nuevo procesador, el A9, tendría en single core 2090 y en multicore 3569, lo cual haría que fuera pues bastante más potente que el anterior modelo. Y también en el A9X nos encontramos el single core más o menos 2109, pero en multicore pues tendríamos 5101 puntos, chicos, lo que deja patente al final que es una evolución natural. Vamos a tener un procesador más potente de lo que ya conocíamos, también de 64 bits, por supuesto, pero sobre todo quiero destacar la eficiencia energética. Más espacio para batería, lo espero muchísimo, chicos, no sé qué pensaréis vosotros. Y sobre todo, pues al final, si este procesador va a respetar más la energía, pues de alguna manera también consumirá menos energía. Y si le metemos más batería, yo creo que se van a alinear esta vez los planetas para que tengamos por fin un iPhone con una batería decente, que hasta ahora no la tenemos. Sí que es verdad que el 6 Plus va muy bien de batería, pero yo desde el iPhone 4 no he tocado un iPhone donde vaya tan bien la batería. Yo con el iPhone 4 estaba súper feliz en batería y realmente hasta ahora el iPhone 6 Plus, porque tiene más batería, porque es más grande, no se ha visto pues la equivalencia, ¿no? Y espero que esta vez con iOS 9, que consume menos y sobre todo con este procesador que es más pequeño, con más batería quizás y sobre todo con más control energético, bueno, pues de alguna manera que la batería vuele en el iPhone 6S. Lo espero de verdad, chicos. No sé qué pensaréis vosotros, creo que lo necesitamos. Dejadmelo en comentarios, dejadme en comentarios vuestra opinión. Nada más, chicos, esta ha sido la información de hoy. Espero que os haya gustado, que nos apoyéis con vuestro me gusta. Ya sabéis, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.